Mi nombre es Sofía Fernández y soy médica en Buenos Aires, una ciudad llena de vida y movimiento. Desde que terminé mis estudios he dedicado mi vida a la medicina, tratando de ayudar a mis pacientes con la mayor precisión posible. No suelo hablar mucho de mi vida personal, mi trabajo siempre ha sido mi prioridad, y mi fe, en gran medida, ha quedado en segundo plano. Pero todo cambió una tarde de otoño, cuando un evento inexplicable desafió todo lo que creía y me hizo cuestionar el sentido de lo que entendemos por lo espiritual. Era una tarde fría cuando recibimos a Marta Gómez en el hospital. Había sufrido un derrame cerebral severo y estaba en un estado crítico. La trasladaron a la sala de emergencias donde, en medio de la rutina diaria, mi atención se centró en ella. Marta era una mujer mayor, de unos 75 años, con el rostro cansado pero sereno. A su lado estaba su hija, Carolina, una mujer de alrededor de 50 años, que se aferraba a la mano de su madre con una desesperación y una devoción que me sorprendieron. Carolina estaba allí, rezando en voz baja y murmurando palabras de esperanza y arrepentimiento. Su fe era palpable y sus oraciones parecían llenar la habitación con una intensidad que era difícil de ignorar. Decía cosas como: «Mamá, te prometo que seré una mejor hija, que haré todo lo posible por ti, solo despierta, por favor». Mientras observaba a Carolina, una extraña sensación comenzó a invadir el aire de la sala. Era como si una presencia invisible estuviera con nosotros, una energía que no podía identificar, pero que sentía con una intensidad creciente. Cada vez que entraba en la sala para revisar a Marta, me encontraba con la misma escena: Carolina aferrada a la mano de su madre, rezando con un fervor que me desconcertaba. Aunque intentaba concentrarme en los aspectos médicos del caso, no podía evitar sentir esa presencia que me perturbaba. Las noches eran especialmente inquietantes. Al regresar a casa después de largos turnos en el hospital, me encontraba en mi apartamento tratando de descifrar lo que había sentido. Mis noches se llenaron de insomnio y pensamientos sobre lo que había experimentado en el hospital. Me encontré leyendo sobre experiencias espirituales, buscando alguna explicación racional para lo que había vivido, pero nada parecía calmar la inquietud que sentía. El tiempo pasaba y la condición de Marta no mejoraba. Cada día era una lucha y yo me encontraba en una especie de limbo, atrapada entre la realidad médica y una sensación inexplicable que no podía comprender. En una de mis visitas de rutina, noté que Carolina estaba más tranquila que de costumbre. La veía sentada en una silla al lado de la cama de su madre, no rezando, sino simplemente hablando en un tono suave y amoroso, como si le estuviera contando historias de sus días juntos, de recuerdos felices y momentos compartidos. La atmósfera en la habitación parecía haber cambiado, había una calma palpable que no había sentido antes. Sin embargo, la realidad médica no ofrecía esperanzas. Los daños en el cerebro de Marta eran extensos y la probabilidad de una recuperación completa era casi nula. Una noche, mientras estaba en mi turno, el ambiente en la sala de emergencias estaba particularmente silencioso. El hospital estaba tranquilo, y solo se escuchaban los suaves murmullos del equipo médico y el pitido ocasional de los monitores. Decidí hacer una visita final a Marta antes de irme a casa. Me encontré con la misma escena: Carolina a un lado, aferrada a la mano de su madre, hablando en voz baja. Me acerqué para hacer mi chequeo habitual y de repente una sensación eléctrica recorrió mi cuerpo. Era como si una descarga de energía invisible me envolviera. Al tocar el brazo de Marta para tomar su pulso, sentí una vibración, algo que nunca antes había experimentado. En ese instante Marta abrió los ojos. Fue un momento tan inesperado que quedé paralizada. Carolina se echó a llorar, y su alegría era indescriptible. La sala se llenó de una emoción que parecía desafiar toda lógica. Marta comenzó a mostrar signos de recuperación lenta pero constante. A medida que pasaban los días, se fue recuperando de manera sorprendente. La mejora era asombrosa para todos los médicos involucrados. Aunque estaba cautelosa, no podía evitar sentir que había algo más en juego. Carolina y Marta pasaban mucho tiempo juntas, hablando y riendo.
La relación que antes parecía tensa y llena de resentimiento se transformó en una de profunda conexión y amor. Había algo en el aire, una energía que parecía haber sanado no solo a Marta físicamente, sino también a Carolina emocionalmente. Recuerdo que una tarde, mientras observaba a Carolina y Marta juntas en la sala, sentí una calma profunda. No era solo la recuperación de Marta lo que me sorprendía, sino el cambio en la atmósfera. Había una paz que parecía llenar la habitación, algo que iba más allá de la ciencia médica. Fue en ese momento que empecé a reconsiderar mi visión del mundo. Esa experiencia me hizo darme cuenta de que tal vez hay algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. Mi fe, que había estado dormida durante años, comenzó a resurgir. Me encontraba buscando respuestas en lugares que antes habría descartado. La historia de Marta y Carolina es una de reconciliación, de fe renovada y de conexiones profundas. A veces las experiencias más inesperadas pueden cambiar nuestra perspectiva y abrirnos a nuevas posibilidades. Para mí esa experiencia fue un recordatorio de que aunque la ciencia puede explicar mucho, hay aspectos del mundo que van más allá de lo que podemos comprender. Y a través de esa experiencia, encontré una nueva forma de conectar con el mundo espiritual y con mi propia fe. La historia de Marta y Carolina se convirtió en una parte importante de mi vida, un recordatorio constante de que hay más en el universo de lo que podemos ver con nuestros propios ojos.